Bienvenido nuevamente a mi canal. El día de hoy revisaremos corrientes interferenciales. Lo primero que hay que tener presente respecto a las corrientes interferenciales que son corrientes de frecuencia media. Eso significa que son frecuencias que van en el rango entre los 1000 y los 10.000 Hz. Otra cosa a considerar es que son corrientes alternas, sinusoidales y que aparte de ser de frecuencia media, carecen de componente galvánico, por lo cual significa que son corrientes extremadamente seguras. Ahora, si algún tipo de equipo que incorpora corrientes interferenciales además añade algo de componente galvánico, probablemente lo vamos a notar después de la aplicación cuando, ¿cierto?, retiremos los electrodos y probablemente vamos a encontrar algún grado de respuesta vasomotora. Ahora, para poder comprender las corrientes interferenciales, es importante nombrar y describir algunos conceptos para poder saber en qué contexto, ¿cierto?, se encuentran estas corrientes, especialmente las de frecuencia media, y por qué se busca la interferencia. Lo primero es hablar sobre el concepto de despolarización sincrónica. La despolarización sincrónica, fíjense que es un concepto aplicado a las corrientes de baja frecuencia. Eso significa que involucra a las corrientes TENS, a las corrientes de alto voltaje, a las vías dinámicas, etcétera, etcétera. En las cuales, fíjense que existe una sincronía entre los pulsos de la corriente, sus intervalos, y por ende, ¿cierto?, van a desencadenar una respuesta despolarizadora como también de repolarización. En otras palabras, lo que van a producir es una despolarización y una repolarización. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando hablamos de el concepto de despolarización asincrónica, fíjense que es un concepto que se aplica a las corrientes de media frecuencia. Eso significa que son prácticamente opuestas a lo que va a producir una corriente de baja. Entonces, ¿qué menciona la literatura? Dice, si se estimula con frecuencias medias, cierto número de impulsos caerán en el periodo refractario. Eso significa que pueden caer en el periodo refractario o relativo o absoluto. Y no todos los pulsos generan un potencial de acción. Entonces, cuando hablamos del concepto de potenciales de acción, nosotros sabemos que una neurona, un receptor, puede tener un umbral de reposo. Y generalmente hablan de menos 65, menos 75. Por lo cual, para poder generar un potencial de acción, necesitan hacer que ese potencial cada vez se haga más positivo para poder desencadenar un potencial correspondiente. Pensemos en el caso de que ya se generó el potencial de acción. Bien, cuando viene ya disminuyendo el potencial, vamos a encontrar dos periodos. Un periodo refractario relativo, donde todavía los canales de sodio permanecen abiertos, pero empiezan a cerrarse, hasta obviamente encontrar el periodo refractario absoluto, donde estos canales se encuentran cerrados. ¿Eso qué involucra? Que en el caso de las corrientes de frecuencia media, no nos asegura un proceso de despolarización y repolarización como ocurre en las corrientes de baja. Eso significa que tengo una sincronía en la caída del pulso y la generación de una respuesta. Probablemente, si cae en el periodo refractario relativo, pueden producir otro potencial, y a lo mejor en el siguiente pulso nuevamente caen en el periodo refractario relativo y generan potenciales. Pero también está la posibilidad de que esos pulsos caen en el periodo refractario absoluto y no produzcan un potencial de acción y cada vez sea más difícil poder producir otro a continuación. Ahora, otro concepto tiene que ver con el efecto Gildemeister. El efecto Gildemeister habla sobre la existencia de un proceso de sumación de ciclos de corriente alterna y, tal como menciona, esta sumatoria debe alcanzar el umbral de disparo de la fibra para la despolarización. Entonces, si nos ponemos en el contexto de que las corrientes de frecuencia media no nos aseguran un potencial de acción porque los pulsos pueden caer en cualquier parte, es necesario poder entender que a lo mejor más de alguno va a caer, por ejemplo, en el reposo, pero cae con debilidad. No caen con mucha fuerza y probablemente no va a producir el potencial de acción, pero sí lo acerca a. Entonces vamos a ver la siguiente ilustración. A mano derecha tenemos, ¿cierto?, esta neurona
la cual necesita, a modo de ejemplo, despolarizarse con 60 miliamperes. Entonces, para eso yo voy a aplicar en distintas partes de la neurona electrodos que van a suministrar X cantidad de intensidad en miliamperes. Entonces, si se fijan, el electrodo A tiene 5 miliamperes, el electrodo B 20 miliamperes y el electrodo C 40 miliamperes. Eso significa que si yo considero solamente estimular con el electrodo A, que entrega 5 miliamperes, me falta 55 miliamperes para poder despolarizar esa neurona. Pero el hecho de que yo le aplique 5 miliamperes me acerca a un futuro potencial. Si yo lo hago con el electrodo B o con el electrodo C, tampoco voy a producir un potencial de acción. Pero fíjense si nosotros en el mismo delta tiempo, en el mismo momento, despolarizamos con los tres electrodos. Eso significa 5 miliamperes más 20 miliamperes más 40 miliamperes. Lo que se va a producir es una sumación de pulsos, ¿bien? Que van a llevar a esta neurona a pasar desde el reposo a el potencial de acción. Entonces, el efecto Gildemeister habla de aquello, que en el caso de las corrientes de frecuencia media, como los pulsos caen en cualquier parte, a lo mejor no me aseguran un potencial de manera directa, pero si cae otro muy cerca, a lo mejor en el periodo, puede ser el periodo refractario, ¿cierto? Relativo, o incluso puede ser en el reposo, me podría llevar a una próxima despolarización del receptor y por ende, ¿cierto?, un potencial de acción. Entonces, fíjense que esta sumatoria que requiere, ¿cierto?, para la despolarización, está vinculada con un término que es en base al tiempo, que es el tiempo efectivo. Entonces dice, el tiempo que demora la sumatoria de los ciclos para producir un potencial de acción se llama tiempo efectivo. Y ese tiempo efectivo puede estar vinculado directamente con la intensidad. Como bien dice el recuadro, a mayor intensidad, el tiempo efectivo se demora menos. Y a mayor intensidad, el efecto Gildemeister ocurre antes. Por eso la intensidad es un parámetro súper importante y que más adelante lo revisaremos en base a la evidencia científica. Bien, otro concepto importante a tener presente que se relaciona con el anterior es la inhibición Wedensky. La inhibición Wedensky puede generar dos cosas o se vincula con dos eventos. Uno, la neurona se despolariza, pero nunca tiende a la repolarización, es decir, que siempre los pulsos van a caer en el periodo refractario relativo o van a empezar a caer, ¿cierto?, en el reposo. Entonces, es tanta la despolarización en el tiempo que prácticamente la neurona nunca puede llegar al reposo y eso significa que se va a fatigar. A modo de ejemplo, respecto a la placa motora, probablemente no se genere una contracción. Lo otro es que la sumatoria de los ciclos de corriente perpetuada en el tiempo genera que a lo mejor más de alguno caiga en el periodo refractario. Por ejemplo, si cae en el periodo refractario relativo, sabemos que van a producir potenciales de acción. Pero si cae en el periodo refractario absoluto, probablemente, o sea, no probablemente, no va a producir un potencial de acción, pero el umbral de base cada vez lo va a hacer más negativo. Por lo cual, si cae un segundo pulso en el mismo periodo refractario absoluto, lo hace mucho más negativo y por ende, cuando venga un pulso que caiga en el reposo, probablemente, ¿cierto?, no va a despolarizar, pero sí va a empezar a sumarle para acercarse al potencial. Entonces, prácticamente podríamos mencionar que las corrientes de frecuencia media tienen dificultad para asegurar un potencial de acción como también una repolarización inmediata. Entonces, debido a este contexto, es que el profesor Hans Nemec se le ocurrió poder cruzar dos corrientes de frecuencia media y ver la respuesta que se generaba. ¿Y qué es lo que ocurrió? Valga la redundancia, que prácticamente la interferencia o la superposición de las ondas lograba comportarse como una corriente de baja frecuencia. Por eso, tal como dice acá, las corrientes interferenciales son la resultante entre el cruce de dos corrientes de frecuencia media. ¿Qué es lo más importante acá? Que si bien yo voy a tener dos corrientes de frecuencia media, las cuales voy a cruzar,
y van a generar una superposición de esa onda, produciendo además una nueva corriente, bien, que va a ser esta corriente interferencial. Esta señal podría ser constructiva como también destructiva. Cuando hablamos de la construcción, prácticamente decimos que la señal resultante se ve amplificada, bien, por lo cual mientras más amplificada sea, más probabilidad de despolarización sincrónica posee, o puede ir a la destrucción donde esta señal final se anula. Entonces, prácticamente fíjense en la ilustración. Nosotros vamos a tener siempre para la generación de una corriente interferencial dos canales, cuatro electrodos, donde cada canal se va a cruzar. Y la intención de colocar los electrodos en esta disposición es para producir en la piel del usuario o del paciente la superposición de estas ondas, tal cual como ustedes los pueden ver abajo, que tenemos una frecuencia 1 y una frecuencia 2, donde se están superponiendo en algún momento. Bien, vamos a hablar sobre la interferencia constructiva. Vamos al texto. Ocurre cuando dos ondas tienen la misma frecuencia. Eso significa que si la frecuencia 1 es de 4000, la frecuencia 2 es cercana a 4000. Dice, por lo tanto, la cresta de una corresponde con la cresta de la otra y lo mismo ocurre con los valles. De forma que al superponerla resulta en una onda de mayor amplitud. Entonces, tal como ustedes pueden ver acá, tenemos frecuencia 1, frecuencia 2 que coinciden en las crestas, coinciden en los valles y el resultado es una amplificación de la señal. Bien, ¿qué es lo importante acá? Que mientras mayor sea la amplificación, más se comporta como una corriente de baja frecuencia. Eso significa que esta señal tiene despolarización sincrónica. Pero ¿qué ocurre? Si no hay coincidencia entre las crestas o los valles en la superposición, la señal final tiende a la anulación. Entonces, prácticamente, si yo intento cruzar dos corrientes de frecuencia media y algo en el procedimiento está interfiriendo en la amplificación, el resultado es prácticamente como si no hubiéramos cruzado ninguna corriente y hubiéramos aplicado una corriente de frecuencia media sola. Ahora, para adelantarme a la aplicación, nosotros ya vimos que la intención de la superposición es generar interferencia en la piel del usuario y para eso yo necesito dos canales, cuatro electrodos. Pero aquí hay algo súper importante. Se requiere que la distancia entre los electrodos sea equidistante, como también se requiere que el tamaño de los electrodos también sean de la misma área. Por ende, si yo hago una aplicación y no considero la equidistancia y ocupo electrodos de distinto tamaño, probablemente el resultado de la superposición sea la anulación. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos la superposición, ¿cierto?, de nuestros canales, canal 1 y canal 2. Vamos a producir esta interferencia y el objetivo, a modo de ejemplo, es despolarizar el receptor a beta, es decir, a este mecanorreceptor de bajo umbral que está vinculado con la teoría de la compuerta. ¿Qué debo comprender? Que dentro del rango de frecuencias que yo necesito para poder despolarizar el receptor a beta, yo voy a utilizar entre los 40 y los 150 Hz, pero se sabe que lo óptimo puede estar entre los 80 y los 100. Para este ejemplo vamos a ocupar 100. Bien, nosotros sabemos que vamos a tener una corriente que va a estar siendo suministrada por el canal 1 y este va a ser de una frecuencia de 4000 Hz. ¿Qué es lo importante respecto a esta frecuencia? Que se llama frecuencia portadora. En el rango de los 4000, bien, nosotros vamos a lograr tener efectos sensitivos principalmente hacia el efecto analgésico. Por ende, coincide con la despolarización también que quiero hacer del receptor A beta. Bien, el canal 2, por otra parte, me va a suministrar una frecuencia moduladora que también es de frecuencia media, pero fíjense, es más menos 250. Ese más menos
va a corresponder a lo que usted conoce como AMF o frecuencia modular en amplitud o frecuencia de pulso, que si ustedes se fijan, la AMF corresponde a la diferencia entre la portadora y la modulada. Nosotros ya dijimos, vamos a utilizar una frecuencia de 100 y por eso yo puse acá 4100 menos 4000. Eso significa que la AMF corresponde a 100 Hz. Si ustedes se fijaron, es frecuencia de pulso, por lo cual es la misma frecuencia de pulso que usted va a utilizar en el TENS o que va a utilizar en cualquier corriente de baja frecuencia. La única diferencia acá es que en una corriente de frecuencia media usted va a tener una frecuencia portadora y una frecuencia modulada. Bien, ¿qué es lo interesante? Que si bien yo voy a cruzar dos corrientes de frecuencia media, tiene que haber una resultante que sea capaz de poder despolarizar. Y esa despolarización corresponde a la MF. Yo utilizo una portadora de 4000 para poder acercarme a un efecto analgésico, pero yo soy específico con la diferencia, que en este caso serían los 100 Hz. Entonces, estos 100 Hz, bien, se van a comportar de baja frecuencia, pero su naturaleza va a ser de media frecuencia. Y eso significa que la frecuencia real que tiene esta interferencia producida por el cruce va a ser el promedio, es decir, 4100 más 4000 dividido en 2. Y eso da como resultado 4050. Es decir, su naturaleza va a ser de 4050, pero va a despolarizar con 100. Ahora, en relación a los rangos de frecuencia media, yo ya me acerqué, ¿cierto? Me aproximé a indicarles que con 4000 yo logro un efecto más bien analgésico y aquí podríamos un poco explicar el por qué ocurre. Fíjense que entre los 1000 y los 2500 existe buena excitabilidad neuromuscular. Parte de la energía coincide con los periodos refractarios relativos. Eso significa que me asegura un potencial de acción. Entre los 2500 y los 5000 prácticamente no se modifica nada. Dice que hay una buena excitabilidad estacionaria sin mayor efecto. Y sobre los 5000 empieza a existir una mala excitabilidad neuromuscular y fíjense, los pulsos empiezan a caer en cualquier parte. En el periodo refractario absoluto se pierde la energía y eso nos permite ya determinar que el rango óptimo en el cual yo voy a utilizar las corrientes de frecuencia media, principalmente esta frecuencia portadora, va a ser en el rango entre los 1000 y los 5000. Ahora, ¿qué habíamos mencionado hace un rato atrás? A modo de ejemplo, que queríamos despolarizar al receptor A beta, por eso ocupábamos 100 Hz, pero para poder sintonizar, ¿cierto? Acercarnos a ese efecto, yo utilizaba una portadora de 4000, ¿bien? Y el equipo, ¿cierto? Me entregaba en el otro canal una frecuencia de 4100 para que la diferencia sean 100 Hz. ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetirlo. Una cosa es la frecuencia de pulso o la AMF, que es la diferencia, la cual va a despolarizar al receptor y se va a comportar como de baja frecuencia, y otra cosa es la naturaleza real de la corriente. Como sus progenitores son de frecuencia media, sigue siendo. Entonces, si vamos a el ejemplo que tenemos en el recuadro, vemos que esta frecuencia resultante va a corresponder al promedio entre la modulada y la portadora. Y si nosotros tenemos una AMF de 50, es decir, una frecuencia de pulso de 50 Hz, y ya utilizamos una portadora de 4000, el equipo nos va a suministrar una de 4050. Entonces, si yo la divido en dos, significa que esta corriente va a despolarizar con 50, pero va a tener una naturaleza de 4025. Entonces, acá yo les voy a mostrar la pantalla del equipo en Rafnonius. Y si ustedes se fijan, en este equipo de terapia combinada, en el módulo de corriente interferencial clásica,
que fue un poco como en realidad Nemec llegó a descubrir estas corrientes interferenciales, fíjense que nosotros en el equipo vamos a observar el nombre de interferencial clásica, observamos el símbolo característico y luego viene el tiempo de tratamiento, el equilibrio, eso lo explico más adelante, la frecuencia portadora, la cual está fijada, a modo de ejemplo, en 4000, y fíjense que la frecuencia de pulso está en 80 Hz. Dejemos hasta ahí. Si ustedes se fijan, en ningún momento existe la frecuencia modulada. Y si ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos canales, y acá están activos, canal 1 y canal 2. Pero ¿qué estoy observando? Que mi canal 1 me va a entregar 4000, y sé que la frecuencia de pulso o la AMF con la cual voy a trabajar va a ser 80. Entonces, solamente analizando los parámetros, yo ya sé que quiero despolarizar al receptor a beta. Obviamente, yo sé que el equipo me podría estar entregando o 4080 o entregando 3920. Porque acuérdense que la modulada era más menos 250. ¿Qué quiero mencionar con esto? Usted siempre va a observar en un equipo de corriente interferencial la frecuencia portadora y usted ingresa la frecuencia de pulso que requiere para despolarizar sincrónicamente. Pero la frecuencia moduladora usted nunca la va a observar porque el equipo te la entrega en virtud del valor de la AMF que usted va a editar en el equipo. Entonces, luego de entender, ¿cierto?, que las corrientes interferenciales son la superposición de dos corrientes de frecuencia media, una la cual ingreso, otra me la da el equipo en virtud, ¿cierto?, de la frecuencia de pulso que voy a utilizar, se habla ahora del concepto de profundidad de modulación. Y la profundidad de modulación, fíjense que es un porcentaje de interferencia, es decir, es esta interferencia que puede ser constructiva o destructiva, preferentemente tiene que ser constructiva, bien, y dice que depende del tipo de aplicación realizada, como también de la elección de la AMF. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que decidir qué quiero hacer. Quiero lograr un efecto analgésico, quiero lograr un efecto neuromuscular, etc. Y se describe lo siguiente. Yo voy a tener un 100% de profundidad de modulación cuando existe una anulación absoluta por coincidencia de las fases positiva y negativa. En otras palabras, lo que está mencionando es que el 100% de modulación es donde yo tengo el 100% de amplificación, porque coinciden las crestas con las crestas, los valles con los valles. Mientras que si fuese un 50%, yo prácticamente tengo una anulación parcial. Es decir, el 50% de los pulsos me van a coincidir con el periodo refractario relativo, con el reposo, y voy a tener despolarización y repolarización. Mientras que el otro 50% los pulsos caen en cualquier parte. Es decir, voy a tener un 50% con despolarización sincrónica y un 50% con despolarización asincrónica. Y en el caso de que sea cero, es prácticamente como si yo no hubiera cruzado las corrientes. Tengo una corriente sola de frecuencia media donde prácticamente los pulsos caen en cualquier lugar. Entonces, a modo de ilustración, fíjense que yo aquí les tengo un porcentaje de modulación del 100% donde aparece la señal de interferencia clásica de este tipo de corriente, y aquí tenemos una modulación de un 50%, donde sabemos que los pulsos en un 50% van a caer en cualquier parte y no me aseguran un potencial. Entonces, la técnica tetrapolar, que fue la que en este caso describió Nemec, consistía en utilizar 4 electrodos y 2 circuitos o 2 canales, y que cada canal se aplicaba de manera cruzada. ¿Qué es lo importante acá? Primero, que la superposición de la corriente es en el tejido, ¿bien? Hace que esta interferencia se genere en el cuerpo del usuario, es decir, que nosotros vamos a producir esa interferencia. Lo otro es que la técnica requiere que los electrodos tengan la misma distancia, es decir, que sean equidistantes. Y nosotros ya vimos que esa equidistancia me asegura ir hacia una amplificación. Y además, también lo mencionamos, los electrodos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, cuando yo cruzo los canales, pongo mis 4 electrodos,
voy a tener los distintos porcentajes de programa de modulación, perdón, de profundidad de modulación. ¿Y qué es lo relevante acá? Fíjense que el 100% de la profundidad de modulación en una técnica tetrapolar clásica siempre va a estar a los 45 grados de la intersección, mientras que el 50% va a estar a los 20 grados y el 0% de interferencia va a estar, fíjense, en la dirección en la cual se entrega la corriente. Entonces, vamos a la siguiente ilustración. Fíjense acá, tenemos electrodo 2, electrodo 2, bien, positivo y negativo, electrodo 1, positivo y negativo del otro canal. O sea, tenemos canal 1 y canal 2. Y nosotros sabemos que el canal 2 va a entregar una corriente de frecuencia media al canal 2 correspondiente y el 1 con el 1. Nosotros vimos recién que en una técnica tetrapolar clásica, nosotros al momento de cruzar, cada cuadrante formado, bien, va a tener una interferencia individual. Y en cada cuadrante, a los 45 grados, yo voy a encontrar mi 100%. Es decir, que voy a tener 100% en este nivel, 100% a los 45 grados de este cuadrante, 100% en el otro cuadrante y así sucesivamente. Pero aquí, mucha atención. Como sé que a los 45 grados voy a tener el 100%, los vectores que se hayan formado y que estén más cerca de este electrodo, que vendría siendo el electrodo 2 del canal 2, o en el canal 1 o en el electrodo 1 del canal 1, el porcentaje empieza a disminuir. Prácticamente lo que está diciendo esta ilustración es que cuando yo cruzo los canales, en cada cuadrante, bien, que se encuentra entre la dirección de cómo se entrega la corriente frecuencia media del canal 1 con el canal 2, a los 45 grados siempre esa señal va a despolarizar de manera sincrónica. Y si yo muevo el vector, bien, o elijo un vector menor a los 45 grados o mayor a los 45 grados, ese porcentaje de profundidad de modulación va disminuyendo. Ahora, que es importante también considerar que la técnica tetrapolar es para utilizarla en zonas amplias, bien, como columna lumbar, columna torácica. Bien, si analizamos los parámetros que ya vimos hace un rato, fíjense que, bueno, acá tenemos la ilustración de una aplicación que se hace en el hombro con electrodo en ventosa. Y si ustedes se fijan, tenemos un canal que está cruzado respecto al otro y sé que a los 45 grados yo voy a tener el 100% en cada cuadrante. Si yo voy al equipo, tenemos, ¿cierto?, nuestra interferencial clásica, vamos a tener el tiempo de tratamiento que va a ser muy similar a las aplicaciones que se hacen en TENS. El equilibrio, bien, de intensidad, cuando ustedes lo quieren, por ejemplo, modificar, especialmente en el equipo de Enraf usted lo selecciona y prácticamente no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque me está indicando de que el 100% de profundidad de modulación está a los 45 y no tengo una intensidad distinta entre el canal A respecto al canal B, sino que es la misma. Es decir, si yo pongo 15 mA en el canal 1, voy a tener 15 mA en el canal 2. Tengo mi frecuencia portadora, tengo mi frecuencia de pulso o AMF, ya sabemos que nunca vamos a ver la modulada porque se la entrega el equipo y me aparecen las opciones de modularlo en frecuencia para evitar la acomodación del receptor. Ya, en la técnica tetrapolar no solamente está la versión clásica, sino que también existen los vectores. Y vamos ahora a hablar del vector automático. Respecto al vector automático, fíjense que depende mucho del equipo. Pero, por ejemplo, en el caso del equipo NRAF, que es la primera imagen de la izquierda, acá el equipo lo que hace es modificar, bien, la intensidad de sus canales entre un 50 y el 100% del máximo ajustado. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo en mi canal A y en mi canal B originalmente 15 mA y yo activo el vector automático, el primer canal, por ejemplo el A,
va a bajar su intensidad un 50%, mientras que el canal B la mantiene al 100. Es decir, que el canal B va a estar en 15 mA, mientras que el canal A va a estar en 7,5. Y yo puedo asignarle un tiempo de rotación en el cual se va a invertir. Es decir, que el canal A va a llegar a subir a 15 mA, mientras que el canal B, ¿cierto?, va a disminuir en un 50%. Y así sucesivamente en el tiempo, mientras, ¿cierto?, yo esté haciendo la aplicación. Respecto, por ejemplo, a los equipos de Chattanooga, especialmente el Chattanooga Advance, acá en la técnica tetrapolar, inmediatamente me da la opción de incorporar dos tipos de vectores automáticos, pero son en porcentajes parecidos. Por ejemplo, puedo hacerlo al 100%, pero también lo puedo hacer en un 40%. Entonces, si usted analiza, el resto de los parámetros son muy similares a la aplicación tetrapolar clásica, porque tengo la frecuencia de pulso, tengo la frecuencia portadora. Ahora, fíjense lo siguiente. Acá yo les voy a mostrar cómo varía la intensidad tanto en un 40% como en un 100% en el equipo Chattanooga Advance. Vamos a partir con el 40%. Prácticamente un canal mantiene su 100 mientras el otro baja en un 40. Y así sucesivamente. No tengo la opción de determinar con cuánto tiempo, como lo hace en el NRAM. En el caso del 100, un canal llega a cero, el otro se mantiene al máximo valor y luego se invierte. ¿Ya? Entonces, depende mucho este vector automático en cuanto a los porcentajes de los fabricantes. Bien, solamente en el equipo de Rafnonius nosotros vamos a encontrar algo que se llama el vector isoplanar. Y el vector isoplanar nos permite 360 grados con 100%. Ahora, es importante, y aquí quiero hacer una pausa respecto al vector automático y me voy a devolver. El vector automático lo que hace es lo siguiente. Cuando yo tengo activado el vector, y originalmente, ¿cierto?, entendemos que la técnica tetrapolar consiste en que el vector va a estar pegado en 45 grados. Al bajar la intensidad de un canal respecto al otro, ya sea un 40, un 50, un 100%, va a hacer que ese vector se mueva hacia adelante y hacia atrás, cada vez que sube o baja la intensidad. Por ende, ahora ese vector, que en la aplicación clásica estaba en 45 grados, ese vector es rotatorio. Por ende, voy a tener más área por cuadrante con un 100% de profundidad de modulación. Y la persona, en este caso el usuario, va a sentir esos cambios de intensidad entre los cuadrantes. ¿Para qué me sirve? Para evitar la acomodación del receptor y aplicar en zonas mucho más amplias. Y aquí nace lo que yo les mencionaba, este vector isoplanar. El vector isoplanar me da la opción de tener 360 grados con un 100% de un programa de profundidad de modulación. ¿Sí? Eso significa que entre los electrodos, el área circundante, voy a tener siempre una despolarización sincrónica. En cambio, en el vector automático, el vector se va moviendo y eso permite abarcar más zonas, ¿ya? Y en el caso del tradicional o el clásico, solamente a los 45 grados. Bien, ¿qué dice el manual del equipo? Abro cita, dice, con esta técnica podemos tratar zonas más amplias y con menos molestias cutáneas para el paciente. Fin de la cita. Entonces, si usted quiere trabajar a un usuario que tenga dolor lumbar, claro, puede aplicar la técnica tetrapolar clásica, puede aplicar la técnica de vector automático, pero si tiene la opción de un vector isoplanar, podría ser la mejor técnica, ya que puedo estimular más áreas, ¿cierto?, de lo que hacen las otras técnicas o los otros procedimientos. Si analizamos la pantalla del equipo, prácticamente lo mismo. Tenemos tiempo de tratamiento, tenemos su símbolo, tenemos la frecuencia portadora, la frecuencia de pulso, la modulación de la frecuencia, el programa de modulación, que lo vamos a explicar más adelante, y es prácticamente igual. Ahora, existe otro vector, que es el vector dipolar manual. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la diferencia, perdón, entre el clásico y el vector automático? Si nosotros sabemos que en el vector, la aplicación tetrapolar clásica, el vector va a estar fijo en 45 grados
donde voy a tener el 100%, yo aquí puedo cambiar ese valor. Puedo decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar el vector a los 20 grados. Entonces voy al ajuste de posición del vector e ingreso 20 grados. Ahora, esta forma de aplicación no se utiliza bien con mucha frecuencia porque entre estar cambiando la angulación del vector es mejor aplicar un vector automático y si es que tengo un isoplanar, cambiarlo a isoplanar. Bien, pasando desde la aplicación tetrapolar, también está disponible una aplicación con dos electrodos. Y esta aplicación con dos electrodos es para ser utilizada en zonas más pequeñas, como las extremidades. Y fíjense que se llama técnica premodulada. ¿Qué menciona? La corriente que se entrega al paciente es la frecuencia resultante. ¿Por qué? Porque usted estará pensando en este momento que si en la técnica clásica yo necesito un canal con una corriente, en este caso de frecuencia portadora, y necesito otro canal con una frecuencia moduladora, acá, ¿dónde está el otro canal? Lo que está mencionando es que dentro del equipo se produce la superposición y es entregada directamente por los electrodos. Entonces, aquí siempre entre los electrodos vamos a encontrar un 100% de superposición, es decir, siempre en esta técnica hay una amplificación de la señal. Por eso les decía de que si quieren aplicarlo en zonas más amplias, técnicas tetrapolares y en zonas más pequeñas, técnicas premoduladas. Si analizamos la imagen del equipo, es prácticamente la misma que ya conocemos. Obviamente va a depender mucho del fabricante, pero están los mismos parámetros. Bien, entonces, para un poco resumir las corrientes interferenciales, nosotros ya sabemos que son corrientes de tipo apolares. O, si es que tienen componente galvánico, son extremadamente mínimas. Lo otro es que, como la alternancia de la polaridad cuando se genera la superposición, podría, ¿cierto?, tener algo de depósito de carga que se vincula con el punto anterior, pero son corrientes extremadamente seguras. Una de las ventajas que tiene las corrientes interferenciales es que pueden llegar a tener una penetración hasta 4 centímetros. Y eso debido a, como dice el último punto, tiene mayor conductividad por poseer menos resistencia capacitiva en la piel. Todas las corrientes de baja frecuencia van a tener o van a producir mucha resistencia cuando se enfrenten a los tejidos como la piel y debido a eso es porque molestan más y porque son más superficiales. En cambio, la corriente frecuencia media no tiene ese problema. Y por eso en el caso de las corrientes rusas son como las corrientes de primera línea para fortalecimiento muscular porque despolariza de manera directa el receptor cierto de nuestra placa motora. Ahora, el paciente dice que tolera estas corrientes con mayor facilidad, por lo tanto podemos ir aumentando la intensidad sin problema. De hecho, se considera que estas corrientes son de primera línea en aquellos usuarios que tengan miedo a la electroterapia. Entonces, si sé que el TENS molesta más durante la aplicación, a lo mejor parto con una aplicación de corriente interferencial. Bien, en relación a los efectos, fíjense que son prácticamente los mismos que para la corriente TENS, que es efecto analgésico, estimulación muscular, control del edema o incluso para producir relajación muscular o control del espasmo muscular. Fíjense en esta revisión sistemática publicada en el año 2018 que menciona, yo creo que cosas súper fundamentales al momento de tomar la decisión de qué elegir, entre un TENS o un TIF. Y como bien acá mencionan como título, querían ver la similitud de los efectos que tiene la corriente TENS y la corriente interferencial, tanto en el dolor agudo como en el dolor crónico. Resultados, o lo que más se destaca. Dice que el TENS, como la corriente interferencial, pueden disminuir la intensidad del dolor cuando son cuantificados, fíjense, con cuestionarios como el WOMAC, en pacientes con artrosis de rodilla, o cuando se utiliza el Roland Morris, bien para ver la discapacidad. Entonces, fíjense que son corrientes que se han validado. 2. Mencionan que la intensidad es un factor clave para lograr modular el dolor. Es decir, no solamente voy a colocar una frecuencia de pulso, una duración de la fase o de pulso, ¿cierto? No solamente coloco una portadora o una MF, sino que la intensidad es clave.
Si la técnica te pide que la persona tiene que sentir hormigueo o parestesia, eso debe sentir, por lo cual la intensidad tiene que ser acorde a lo que la persona debe sentir. Luego mencionan que tanto el TENS como el TIF poseen efectos analgésicos similares y por eso los kinesiólogos o fisioterapeutas pueden elegir cualquier modalidad. Entonces, si usted está en la disyuntiva, ¿cierto?, de qué aplicar, esta revisión sistemática es clara. Puede aplicar tanto TENS como TIF. Bien, nosotros ya vimos hace un rato atrás que los parámetros de corriente portadora o de frecuencia portadora eran mucho mejores entre los 1000 y los 5000, porque sobre los 5000 los pulsos empezaban a caer en cualquier parte. ¿Ya? Es decir, se empezaba a comportar como una corriente pura de frecuencia media. Ya, se ha establecido que los rangos terapéuticos de portadora son 1, entre 2000 y 2500, fíjense para qué, para estimulación muscular, y 4000, y algunos dicen también 4500, para efectos analgésicos. Entonces, dependiendo de las necesidades que tenga mi usuario, yo elijo la portadora indicada. Ahora, el manual del equipo ENRAF menciona que la elección de la frecuencia moduladora o la AMF va a depender mucho de los siguientes rangos, cosa que puedo y no puedo estar de acuerdo, ¿ya? Menciona que entre 75 y 150 Hz está indicado para problemas agudos, para hipersensibilidad, para dolor intenso, como para temor a la electroterapia. En este punto estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el rango entre 75 y 150, dependiendo de la intensidad, principalmente una intensidad umbral, primera sensación, es para generar gate control. Y el gate control está indicado para el dolor agudo. Pero fíjense que cuando yo utilizo frecuencias bajo 50, entre 25, ¿cierto?, y 50 Hz, está indicado para contracciones musculares. Perfecto. Ahí empieza el proceso de sumación temporal y a los 50 Hz yo tengo una contracción tetánica máxima. Pero dice ahí que además es para dolor crónico. Ojo ahí, cuando usted utiliza 50 Hz, fíjese que usted va a producir una contracción muscular tetánica, por lo cual si usted no modula la frecuencia, prácticamente si lo aplica por 20 minutos, el usuario va a tener 20 minutos de manera constante en contracción tetánica y eso podría ser perjudicial para el tejido. Por eso, creo yo que para producir liberación de opiáceos se requieren frecuencias menores a 10. ¿Por qué? Porque menor a 10 yo tengo contracciones fásicas. Y esto es lo mismo que se hace en la aplicación de TENS, por eso les pido que aquellos que estén revisando este video por primera vez vean el video que hablo sobre corriente TENS, especialmente en la aplicación de ALTENS o el TENS tipo acupuntura, donde una de las aplicaciones se hace con menor a 10 Hz porque busco contracciones fásicas. Entonces, aquí podría haber esta diferencia eh, respecto a lo que menciona el manual. En cuanto a los parámetros de intensidad, vamos a utilizar lo mismo que respecto a la aplicación de TENS. Si yo quiero generar la teoría de la compuerta, el usuario en cuanto a intensidad solamente debiera llegar hasta el umbral sensorial, es decir, primera sensación, hormigueo, parestesia. Si yo quiero producir, en este caso, con liberación de opiáceos mediante contracciones musculares, tengo dos opciones, o solamente umbral motor o tolerancia. Entonces, si usted maneja bien TENS, en cuanto a la intensidad que requiera en corriente interferencial, es prácticamente la misma. Los tiempos de tratamiento, si bien la literatura habla entre 10 y 15 minutos, tienen la misma aplicabilidad como lo tiene el TENS. Bien, cuando mostrábamos las imágenes de los equipos, principalmente el equipo ENRAF, hablábamos de la modulación de la frecuencia y el programa de modulación o el espectro. Lo que tenemos que mencionar es que este ítem tiene que ver netamente con una forma para evitar la acomodación de los receptores. Porque nosotros sabemos que el receptor A beta, por ejemplo, es un receptor mecánico de alta velocidad, pero de adaptación rápida. Entonces, si nosotros no modificamos la intensidad, en algún momento la persona va a dejar de sentir el estímulo que nosotros necesitamos para el tratamiento. Bien, en el caso y en el contexto del equipo ENRAF,
siempre la modulación de la frecuencia es una suma. Por eso dice expresada en Hz y define una extensión de frecuencia que es sumada a la frecuencia de pulso. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de pulso de 80 Hz y yo le agrego una modulación de 40, significa que eso se suma. No es que baje a 40, sino que se le suma a lo que yo ya tengo de base. Entonces, si vemos acá la ilustración, tenemos la frecuencia de pulso está en 4000, tenemos que nuestra frecuencia de pulso va a ser de 80 y en la frecuencia modulada, o en la modulación, perdón, de la frecuencia, yo le agrego esos 40. Esto es a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque la modulación de la frecuencia es la cantidad de frecuencia que yo le agrego dentro del rango del receptor que quiero despolarizar. Entonces acá, si nosotros vemos, los rangos son para el receptor a beta. Entonces, si yo agrego 40 acá, en la modulación de la frecuencia, inmediatamente cuando el valor es mayor a 1 en la modulación de la frecuencia, recién se activa el programa modulación espectro, el cual puede ser 1 es a 1, 6 a 6, 2 es a 12, 1 es a 30. Ya, en el caso de que sea 1 es a 1, significa que el primer segundo de estimulación va a ir con la frecuencia base, que es decir, 80 Hz, mientras que al siguiente segundo va a ir con la suma, es decir, que la frecuencia va a variar entre 80 y 120. 80 y 120. Y con eso evitamos la acomodación del receptor. Yo les aconsejo que revisen si es que tienen la opción de descargar el manual de los equipos. Generalmente ahí hablan de los espectros y cómo se entrega. Varía entre equipos y entre fabricantes. Ahora, esto no tiene evidencia de que es mejor el 1 a 1, 6 a 6, 2 a 12, 1 a 30, sino que deben considerarlo como una forma para evitar la acomodación del receptor, ya, más que lo que indica el fabricante. Acá yo les muestro lo que ocurre con el equipo Chattanooga Advance. En el equipo Chattanooga tenemos que aquí el barrido está encendido. Y cuando está encendido, inmediatamente me da la opción de un latido bajo o latido alto. Cuando está apagado, me aparece como latido fijo. Ese latido fijo corresponde a la AMF. Entonces, cuando yo enciendo el barrido, significa que yo le voy a agregar frecuencia. Pero acá es distinto. Acá, fíjense de que el latido bajo, que está en 80, va a corresponder a la AMF o la frecuencia de pulso que yo estoy ingresando para el efecto esperado. Pero en vez de yo colocarle lo que le falta, es decir, lo que habíamos hablado en el ejemplo anterior de agregarle 40, yo aquí pongo el valor máximo. Entonces, prácticamente acá me ponen la mínima frecuencia en la cual voy a estimular y la máxima que voy a suministrar. Entonces, tienen que ir considerando que prácticamente esta está modulada en 70 Hz. Bien, por eso entre equipos va a variar bastante. Respecto a la elección de los electrodos, fíjense que esto influye directamente en dónde se genera la interferencia. Tenemos, cuando son electrodos del mismo tamaño, la interferencia va a estar en la intersección, como ya vimos en la clásica, los 45 grados. Cuando yo elijo dos electrodos que son distintos a los otros electrodos, la interferencia se acerca a los electrodos más pequeños. Y cuando yo utilizo, por ejemplo, un electrodo en bolígrafo para una estimulación de un músculo puntual, un músculo facial, fíjense que el lápiz es el que tiene el 100% de la profundidad de modulación. Bien, ¿qué les recomiendo? Que revisen este video que se encuentra en el canal, que dice cómo ingresar los parámetros en una corriente interferencial. Y van a ver de manera dinámica y didáctica que es bastante simple. Revisemos algunos artículos antes de terminar. En el año 2017 se hizo este estudio piloto donde quisieron ver diferentes técnicas de electroterapia en el dolor lumbar crónico, que no solamente incluía electroterapia, sino que también formas tradicionales o estándar. Eran 127 pacientes, los cuales fueron distribuidos en 6 grupos. El grupo A recibió TENS convencional con los parámetros característicos para la teoría de la compuerta. El grupo B recibió TENS tipo acupuntura para producir contracciones fásicas durante 1 hora. El grupo C se le aplicó corriente alto voltaje con parámetros para producir la teoría de la compuerta. El grupo D recibió 4000 Hz
con una frecuencia de pulso que iba entre 50 y 100, por lo cual ahí teníamos un espectro, por 20 minutos para la teoría de la compuerta. El grupo E se le aplicó corrientes dinámicas, trifásica fija, corto periodo y largo periodo por 3 minutos cada una, y el grupo F, ¿cierto?, se le aplicó el tratamiento estándar. Ejercicio terapéutico, ejercicio de estabilización, técnicas miofaciales, etcétera, etcétera. ¿Qué evaluaron? El dolor, evaluaron el nivel de discapacidad en cuanto a la intensidad del dolor, la frecuencia de la aparición del dolor, el uso analgésico, la limitación de la movilidad mediante la escala de dolor de la Latin modificada. Evaluaron según el cuestionario de Oswestry, ¿cierto?, la discapacidad y la funcionalidad en el dolor lumbar, el grado de discapacidad según el cuestionario de Roland Morris, la prueba de la SACH, prueba de Chover y posturografía. Bien, resultados. Dice, la utilización de corriente TIF se destacó en relación a las otras modalidades de electroestimulación, reduciendo el dolor de manera más significativa y a largo plazo. Se observó una mejora en la capacidad funcional de los pacientes tratados y aquellos que fueron tratados con TENS y alto voltaje, dice que también estas son útiles para los síntomas, pero la corriente TIF tuvo una reducción mayor del dolor. Entonces, si bien hace un rato veíamos esta revisión sistemática que indicaba que TENS y TIF tienen la misma efectividad para el dolor, probablemente en el dolor lumbar crónico, a lo mejor la corriente interferencial se destaca más. Y fíjense, con parámetros de la teoría de la compuerta. Y luego mencionan que las corrientes diadinámicas son ineficientes para modular el dolor. El grupo E, que es diadinámica, y F, que es el tratamiento estándar, dice, obtuvieron niveles similares de respuesta en casi todas las variables. Y eso es interesante. Eso es interesante porque acá nos está indicando que prácticamente hay que aplicar electroestimulación en estos pacientes porque ven un beneficio respecto al dolor. En el año 2020, Richard Liévano con su equipo de trabajo publicaron este estudio que habla sobre la comparación de distintas combinaciones de parámetros de corriente interferencial en pacientes con dolor lumbar crónico. Este es un estudio randomizado y participaron 35 personas en 5 grupos. El primer grupo, fíjense que se le aplicó 2000 Hz más 100 Hz de frecuencia de pulso, intensidad umbral. El segundo grupo se le aplicó 2000 y 2 Hz, ¿cierto?, en intensidad motora para contracciones fásicas. El grupo 3, 4000 y 2 Hz con intensidad umbral motor. El grupo 4 se le aplicó 4000, 100 Hz intensidad umbral para la teoría de la compuerta y el grupo 5 fue placebo. ¿Qué debo destacar? Que el grupo 2 y 3 pretenden liberar opiáceos mediante contracciones fásicas. Lo van a hacer a 2000, que la contracción es mucho más brusca, y también lo van a hacer a 4000. Eso significa que si ustedes analizan el efecto que tiene el TENS tipo acupuntura, que son contracciones fásicas, donde existe una discusión respecto a cómo debe ser en la actualidad, si es contracción fásica sola o contracción fásica sin más efecto nociceptivo, prácticamente la lógica es que si yo quiero solamente contracciones fásicas que me permiten la liberación de opiáceos, podría ser con 2000 y no necesariamente hacerlo con 4000. ¿Ya? Es algo que deberían analizar. Bien, resultados. Todos los grupos mostraron satisfactorios resultados luego de ser evaluados subjetivamente con la escala, ¿cierto?, de Roland Morris, con la escala, en este caso, de dolor de McHill, como también con algómetro. Y dice, una dosis de 4100 Hz de AMF, es decir, para producir gate control o teoría de la compuerta, logró una mejor un mejor resultado significativo, por lo que se recomienda para el tratamiento del dolor lumbar crónico. Entonces, está bien, hay revisiones sistemáticas que indican que para el dolor lumbar crónico actualmente es bueno el tratamiento manual, el ejercicio terapéutico, pero muchas veces los síntomas, como el dolor, podrían ser tratados con corriente interferencial. Ahora, respecto a las contraindicaciones y precauciones, son muy similares
en relación a las que tiene la corriente TENS. Pero acá siempre se destaca que como es una corriente que penetra un poco más, hay que tener ojo en pacientes con historia, bien de trombosis, en mujeres embarazadas, principalmente en la aplicación en el vientre o en columna lumbar, personas con marcapaso y, por último, en usuarios que tengan osteosíntesis que durante la aplicación sientan molestia. En el caso de que no lo sientan, ningún problema, se puede seguir aplicando. Bien, con esto nosotros terminamos esta clase sobre corriente interferencial. Te pido que puedas hacer comentarios y así yo puedo responderlo. Y bueno, agradecer nuevamente por visitar mi canal, los contenidos y te pido que puedas compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.